El feminismo es para todo el mundo. Bell Hooks, audio 4. 13. Crianza feminista. La infancia ha sido uno de los campos de trabajo fundamentales del movimiento feminista radical contemporáneo. Las mujeres tenían la esperanza de que, con una crianza libre de sexismo, se crearía un mundo en el que no haría falta el movimiento antisexista. En un principio, ese enfoque se centró principalmente en los roles de género sexistas y en la manera en la que estos se imponen a niños y niñas desde su nacimiento. El feminismo ha centrado casi siempre su atención en las niñas, criticando los prejuicios sexistas y promoviendo imágenes alternativas. También se ha señalado la necesidad de educar a los niños varones de forma antisexista. Pero esta cuestión casi siempre ha terminado derivando hacia una crítica al patriarcado masculino y hacia la repetición de la idea de que los hombres tienen las cosas más fáciles que las mujeres. La presunción de que los chicos siempre han gozado de más privilegios y poder que las chicas impulsó a las feministas a priorizar su enfoque en las chicas. Una de las principales dificultades que encontraron las pensadoras feministas al afrontar el sexismo dentro de las familias era que la mayoría de las veces eran las propias madres quienes transmitían ese pensamiento sexista. Incluso en los hogares donde no había padre, las mujeres enseñaban y transmitían el pensamiento sexista a niñas y niños. Paradójicamente, mucha gente asume que los hogares encabezados por una mujer son automáticamente matriarcales. En realidad, las mujeres que encabezan sus hogares en la sociedad patriarcal suelen sentirse culpables por la ausencia de una figura masculina y sobretransmiten valores sexistas, especialmente a los niños varones. Los medios conservadores han utilizado los últimos actos violentos de hombres jóvenes de todas las razas para acusar a las mujeres solteras de no saber educar y criar a niños varones sanos. Esto es simple y llanamente falso. Está comprobado que algunos de los hombres más poderosos y afectuosos de nuestra sociedad fueron criados por madres solteras. Insistimos en que la mayoría de la gente asume que las madres solteras no saben educar a los niños para que se conviertan en hombres del patriarcado, pero no es el caso. Dentro de las culturas de dominación patriarcales, capitalistas, supremacistas, blancas, las niñas y los niños no tienen derechos. El movimiento feminista fue el primer movimiento por la justicia social que puso encima de la mesa que nuestra cultura en realidad no ama a los niños y niñas, sino que los trata como si fueran propiedad de sus padres y madres, quienes pueden hacer lo que quieran con ellos. La violencia de los adultos hacia la infancia es una norma en nuestra sociedad. El problema está en que la mayoría de pensadoras feministas no han querido poner nunca el foco en el hecho de que, por el simple hecho de ser las principales cuidadoras de la familia, las mujeres son las que con mayor frecuencia ejercen violencia sobre niñas y niños. Fue crucial y revolucionario que el movimiento feminista llamase la atención sobre la dominación masculina en el hogar. Y sigue siendo cierto que ésta crea una autocracia en la que los hombres pueden abusar, también sexualmente, de niños y niñas. Pero esto no nos debe hacer obviar que a diario multitud de niñas y niños sufren abusos verbales y castigos físicos también por parte de mujeres. El sadismo maternal puede llevar a ejercer violencia emocional contra los niños, y la teoría feminista no ha ofrecido todavía ni una crítica ni una estrategia para abordar la violencia de las mujeres adultas sobre la infancia. En una cultura de la dominación en la que los niños y las niñas no tienen derechos civiles, quienes tienen el poder, es decir, los hombres y las mujeres adultos, pueden ejercer un poder autocrático sobre ellos. Todas las evidencias médicas demuestran que las niñas y los niños sufren abusos violentos a diario en esta sociedad, y muchos de estos abusos ponen en riesgo su vida. De hecho, muchos mueren.
Las mujeres perpetúan esta violencia tanto como los hombres y no más. Existe una enorme laguna en el pensamiento y la práctica feminista porque el movimiento se niega a afrontar la violencia de las mujeres adultas hacia la infancia. Todas hemos sido socializadas para aceptar el pensamiento patriarcal, una ética de la dominación que afirma que los poderosos tienen el derecho de gobernar sobre los indefensos, utilizando cualquier medio para subordinarlos. Por eso son casi invisibles para las mujeres, incluidas las pensadoras feministas, las formas en que las mujeres abusan de la infancia. En las jerarquías del patriarcado capitalista supremacista blanco se consiente la dominación masculina sobre las mujeres, pero también la dominación adulta sobre la infancia. Y nadie quiere hablar de las madres que ejercen estas violencias. Suelo contar la anécdota de una elegante cena a la que acudí, en la que una mujer relató cómo castigaba a su hijo con pellizcos fuertes. Su método consistía en apretarle la piel todo el tiempo que hiciera falta hasta controlarlo. Y todos los asistentes aplaudieron su voluntad para imponerle disciplina. Intervine para señalar que su comportamiento era agresivo. Esa mujer había plantado la semilla de la violencia en su hijo. Podría llegar a agredir a las mujeres cuando fuese adulto. Además, les hice ver que si alguna vez oyésemos a un hombre decir que pellizca a una mujer con fuerza para controlar su comportamiento, lo reconoceríamos inmediatamente como abuso. Sin embargo, consentimos que un niño o una niña sufra y viva esta forma de dominación. No se trata de un hecho aislado. A diario, padres y madres ejercen violencias mucho más graves sobre sus hijos e hijas. En efecto, la infancia vive el choque entre el pensamiento patriarcal y los cambios feministas. Un choque que está convirtiendo a la familia en un territorio en guerra, quizá con más enfrentamientos que cuando la dominación masculina era la norma en los hogares. El movimiento feminista sirvió de catalizador y descubrió y desveló el gravísimo alcance de los abusos sexuales que se producen en las familias patriarcales por parte de hombres sobre niños y niñas. Esto fue posible gracias a las mujeres adultas del movimiento feminista que recibieron tratamientos terapéuticos y que reconocieron haber sufrido abusos en el pasado. Estas mujeres sacaron su relato del espacio privado de la terapia y lo llevaron al discurso público. Sus testimonios crearon el actual contexto ético y moral positivo que permite que niñas y niños puedan afrontar los abusos. Sin embargo, hablar únicamente del abuso sexual ejercido por hombres no crea el clima necesario para que la gente entienda que el abuso está vinculado a la dominación masculina y que solo terminará cuando se elimine el patriarcado. Los abusos sexuales a niños y niñas por parte de los hombres tienen lugar y se denuncian con más frecuencia. Pero el movimiento feminista debe criticar a las mujeres que cometen abusos con la misma dureza con la que criticamos los abusos de los hombres. Más allá del abuso sexual, hay muchas otras formas de violencia contra la infancia, y las más habituales son la violencia verbal y la psicológica. La violencia y la humillación son los cimientos para otras formas de abuso. Los niños varones suelen ser castigados cuando su comportamiento no se ajusta a las nociones sexistas de masculinidad y son humillados por adultos sexistas, sobre todo sus madres, y por otros niños y niñas. Sin embargo, las niñas y los niños tienen la oportunidad de ver el feminismo en acción si sus cuidadores personifican un pensamiento y un comportamiento antisexistas. Cuando las pensadoras y las activistas feministas proporcionan a niños y niñas espacios educativos en los que los prejuicios antisexistas no son el estándar para juzgar su comportamiento, estos pueden desarrollar su autoestima de forma sana. Una de las intervenciones más positivas del movimiento feminista a favor de la infancia fue generar una mayor conciencia sobre la necesidad de que los hombres participen de forma igualitaria en la crianza. No solo para lograr la equidad de géneros,
sino también para establecer mejores relaciones con las niñas y los niños. Los futuros estudios feministas documentarán cómo mejora esta crianza antisexista la vida de niñas y niños. Al mismo tiempo, necesitamos conocer más detalles sobre la crianza feminista en general, sobre las formas prácticas para educar a un hijo o a una hija en un entorno antisexista y, sobre todo, necesitamos saber en qué tipo de personas se convertirán las niñas y los niños criados en estos entornos. Las activistas feministas de más amplias perspectivas nunca hemos negado la importancia y el valor de los cuidadores masculinos, aunque a la vez trabajamos para que nuestra cultura valore más la maternidad y el trabajo que realizan las madres que crían a sus hijos. Se hace un flaco favor a todas las mujeres cuando, al elogiar la participación masculina en la crianza, se menosprecia y devalúa el trabajo positivo que realizan las mujeres. En los inicios del movimiento, las feministas eran muy críticas con la maternidad y enfrentaban esa tarea con sus carreras profesionales, a las que se consideraba más liberadoras y reafirmantes. Sin embargo, a mediados de los años 80, algunas pensadoras feministas se enfrentaron al desprecio feminista a la maternidad y la sobrevaloración del trabajo realizado fuera del hogar. Escribí sobre este tema en Feminist Theory, From Margin to Center. Al trabajar en un contexto social en el que el sexismo sigue siendo la norma, en el que hay una competitividad innecesaria que promueve la envidia, la desconfianza, el enfrentamiento y la maldad entre las personas, que hace que el trabajo sea estresante, frustrante y casi siempre completamente insatisfactorio, muchas mujeres a las que les gusta y disfrutan del trabajo asalariado sienten que les ocupa demasiado tiempo y que les deja poco espacio para otros fines más satisfactorios. El empleo puede ayudar a las mujeres a ganar cierto grado de independencia económica o incluso la autosuficiencia total, pero no logra que la mayoría de las mujeres puedan satisfacer sus necesidades humanas de forma adecuada. Como consecuencia de la búsqueda por parte de las mujeres de un ambiente amable de trabajo, se acentúa de nuevo la importancia de la familia y de los aspectos positivos de la maternidad. Irónicamente, justo cuando las pensadoras feministas habían trabajado para crear una imagen más equilibrada de la maternidad, la cultura patriarcal convencional lanzó una tremenda crítica hacia los hogares monoparentales encabezados por mujeres. La crítica fue especialmente dura en términos de acceso al bienestar, sin hacer mención a los datos que muestran la capacidad de las madres solteras para criar a sus hijas e hijos con pocos recursos, ya sea a través de ayudas estatales, ya sea con trabajo remunerado. Las críticas patriarcales han puesto la atención en los hogares conflictivos encabezados por mujeres. Afirman que esta es la norma, que todos los hogares encabezados por mujeres son conflictivos y sugieren que el problema se resolvería si hubiera un hombre en el papel de proveedor patriarcal y cabeza de estos hogares. Ningún contraataque antifeminista ha sido tan nocivo para el bienestar de los niños como el menosprecio hacia las madres solteras. En una cultura que tiene a la familia patriarcal compuesta por padre y madre como la mejor opción en detrimento de cualquier otra, las niñas y los niños se sienten emocionalmente inseguros cuando su familia no cumple ese estándar. La visión utópica de la familia patriarcal permanece intacta, a pesar de todas las evidencias que demuestran que el bienestar de la infancia no es mayor en un hogar conflictivo encabezado por un hombre que en uno encabezado por una mujer. Los niños y las niñas deben crecer en un entorno de amor y cariño. Cuando surge cualquier tipo de dominación, entonces falta el amor. Los hogares encabezados por padres cariñosos, mujeres o hombres, solteros o en pareja, de distinto o del mismo sexo, tienen más probabilidades de criar a niñas y niños felices y sanos con una buena autoestima.
En el futuro movimiento feminista necesitamos trabajar más para que los padres y las madres sepan que, al acabar con el sexismo, se cambia positivamente la vida de las familias. El movimiento feminista está a favor de la familia. Acabar con la dominación patriarcal de niñas y niños, sea ejercida por hombres o por mujeres, es la única forma de que la familia sea un lugar donde niñas y niños estén seguros, puedan ser libres y conozcan el amor. 14. Liberar el matrimonio y las relaciones de pareja. Cuando el movimiento feminista contemporáneo estaba en su punto álgido, la institución del matrimonio fue duramente criticada. Muchas mujeres heterosexuales entraron en el movimiento motivadas por el sexismo de sus relaciones íntimas, en particular en los matrimonios de larga duración, en los que la desigualdad de género era la norma. Desde el comienzo, el movimiento desafió el doble estándar en relación con la sexualidad, que condenaba a las mujeres que no fueran vírgenes o fieles amantes o esposas, mientras permitía a los hombres hacer lo que desearan sexualmente y aprobaba su comportamiento. El movimiento de liberación sexual reforzó la crítica feminista al matrimonio, especialmente la exigencia de un control de la natalidad seguro y asequible. Desde el principio, las activistas feministas se centraron mucho en los vínculos personales y las relaciones domésticas, porque las mujeres de todas las clases y razas sentían el yugo de la dominación masculina en esos espacios, ya fuera por parte de padres o de esposos patriarcales. Una mujer podía enfrentarse asertivamente a un jefe sexista o a un desconocido, y después volver a casa y aceptar un papel de subordinación frente a su pareja. Las feministas contemporáneas, tanto las heterosexuales, que venían de matrimonios de larga duración, como las lesbianas aliadas en la lucha, criticaban el matrimonio como otra forma de esclavitud sexual. Resaltaban el hecho de que las uniones sexistas tradicionales conducían a matrimonios donde se sacrificaban los elementos de intimidad, cuidado y respeto para que los hombres pudieran estar por encima, para que pudieran sentirse como patriarcas que llevaban los pantalones. Desde el principio, muchas feministas fueron pesimistas acerca de la posibilidad de que los hombres cambiaran. Algunas heterosexuales decidieron que preferían el celibato o el lesbianismo antes que mantener una relación desigual con hombres sexistas. Otras entendían que la monogamia con los hombres reforzaba la idea de que el cuerpo de la mujer era propiedad del hombre, con quien estableciera una relación. Nosotras elegimos relaciones no monógamas y muchas veces nos negamos a casarnos. Creíamos que vivir con un compañero fuera del matrimonio sancionado por el Estado ayudaba a los hombres a mantener un respeto sano por la autonomía de las mujeres. Las feministas abogaron por exigir el fin de la esclavitud sexual y llamaron la atención sobre la importancia de la violación marital, defendiendo al mismo tiempo los derechos de las mujeres a expresar su deseo sexual, iniciar la interacción sexual y estar sexualmente satisfechas. Muchos hombres heterosexuales adoptaron el pensamiento feminista precisamente porque no estaban satisfechos sexualmente en relaciones con parejas que no estaban interesadas en el sexo, porque les habían enseñado que las mujeres virtuosas no eran sexualmente activas. Estos hombres estaban agradecidos al movimiento feminista por ofrecer un paradigma sexual liberador para sus parejas, porque les aseguraba que tendrían vidas sexuales más satisfactorias. Al oponerse a la idea de que la virtud de las mujeres estaba determinada por sus prácticas sexuales, las pensadoras feministas no solo acabaron con el estigma vinculado a no ser virgen, sino que además pusieron el bienestar sexual de las mujeres al mismo nivel que el de los hombres. Al instar a las mujeres a no seguir fingiendo que estaban sexualmente satisfechas cuando no era el caso, el movimiento feminista amenazó con exponer las deficiencias sexuales de las relaciones lideradas por hombres. Para apaciguar esta amenaza, los hombres sexistas insistían continuamente en que la mayoría de las feministas eran lesbianas o en que lo que necesitaban era un buen polvo que las volviera a poner en su sitio.
En realidad, la rebelión feminista expuso el hecho de que muchas mujeres no estaban teniendo sexo satisfactorio con los hombres en relaciones patriarcales. Con respecto a las relaciones íntimas, la mayoría de los hombres estaban más dispuestos a acoger los cambios feministas en la sexualidad de las mujeres, que llevaban a que ellas fueran sexualmente más activas, que aquellos cambios que exigían que los hombres cambiaran sus comportamientos sexuales. La ausencia de juegos sexuales previos fue un tema muy discutido cuando las agendas feministas se centraron primero en la heterosexualidad. Las heterosexuales estaban cansadas del chantaje sexual de los hombres y su falta de interés en el placer de las mujeres. El enfoque feminista en el placer sexual dio a las mujeres un lenguaje para criticar y cuestionar el comportamiento sexual de los hombres. Las mujeres dieron grandes pasos en materia de libertad sexual. La crítica a la monogamia fue quedando en el olvido a medida que la expansión de enfermedades de transmisión sexual hizo más difícil para las mujeres optar por la promiscuidad. La importancia de enfermedades que ponen en riesgo la vida, como el SIDA, que tiende a transmitirse más fácilmente de hombre a mujer, en una cultura patriarcal en la que se anima a los hombres a mentir a las mujeres, ha hecho más duro para las heterosexuales optar por varias parejas. Sin duda, cuando se pone el énfasis en la monogamia en las uniones heterosexuales dentro del patriarcado, suele ser más difícil para las parejas romper los paradigmas sexistas. Al mismo tiempo, muchas feministas se dieron cuenta de que las relaciones no monógamas dentro del patriarcado a menudo simplemente les daban a los hombres más poder mientras socavaban el de las mujeres. Además, aunque las mujeres podían elegir tener sexo con un hombre ya emparejado con otra mujer, los hombres frecuentemente no mostraban interés sexual en una mujer con pareja. O concedían poder continuamente a ese hombre, buscando incluso su aprobación. A pesar de estas dificultades, que las mujeres tengamos la libertad de no ser monógamas, ejerzamos o no esa libertad, sigue quebrantando y desafiando la idea de que el cuerpo de las mujeres es propiedad de los hombres. Como todos los cambios positivos producidos por la crítica feminista a las ideas sexistas sobre el placer sexual, también ha ayudado a crear un mundo en el que los hombres y mujeres pueden tener relaciones sexuales más satisfactorias. Al principio parecía que los cambios en la naturaleza de las uniones sexuales llevarían a otros cambios en las relaciones domésticas, que los hombres también asumirían una parte igualitaria de las tareas domésticas y del cuidado de niños y niñas. Hoy en día, hay tantos hombres que reconocen que deberían hacer las tareas domésticas, las hagan o no en realidad, que las jóvenes no ven necesario abordar este tema, simplemente lo aceptan como una norma. Claro que la realidad es que esto nunca ha pasado a ser la norma. En la mayoría de los casos, las mujeres siguen haciendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado de niños y niñas. En general, los hombres están más dispuestos a aceptar y afirmar la igualdad en el dormitorio que en el trabajo doméstico y el cuidado de la prole. No sorprende que, a medida que algunas mujeres obtuvieron poder de clase, éstas abordaran la desigualdad contratando a otras personas para hacer las tareas que ni ellas ni sus compañeros querían hacer. Sin embargo, cuando una pareja heterosexual contrata a alguien para hacer las tareas que el pensamiento sexista considera de mujeres, suele ser la mujer la que gestiona la selección y supervisa el trabajo. Más que cualquier otro factor, la crítica feminista a la maternidad como la única finalidad satisfactoria de la vida de una mujer, cambió la naturaleza del matrimonio y de las uniones duraderas. Cuando el valor de una mujer dejó de estar determinado por si tenía o no descendencia y por la crianza de la misma, empezó a ser posible para las parejas en las que ambas partes tenían una carrera y no querían tener hijos, concebir un matrimonio de pares, una relación entre iguales. La ausencia de descendencia hizo más fácil ser pares simplemente porque la manera en que la sociedad patriarcal asume automáticamente que algunas tareas serán realizadas por las madres hace más difícil que las mujeres logren la equidad de género con respecto al cuidado de niños y niñas. Por ejemplo, es significativo que en el despertar del movimiento feminista,
el sector médico patriarcal, que había quitado importancia previamente a la lactancia materna, de repente empezó no solo a destacar sus beneficios, sino a insistir en ellos. Este es solo un aspecto de la crianza que automáticamente da más responsabilidad a la mujer que pare, ya sea heterosexual o lesbiana. De hecho, muchas mujeres en relaciones con hombres con frecuencia se dan cuenta de que tener un bebé recién nacido hace que sus relaciones caigan en picado, de vuelta a roles definidos de manera sexista. Sin embargo, cuando las parejas se esfuerzan en mantener la igualdad en todas las esferas, especialmente en el cuidado de niñas y niños, se puede conseguir. La clave, sin duda, es esforzarse, trabajar duro. No obstante, la mayoría de los hombres no han elegido trabajar duro en la crianza. Es evidente que las intervenciones feministas llamaron la atención sobre el valor y la importancia de la paternidad, tanto en lo que se refiere al bienestar de niñas y niños como en la equidad de género. Cuando los hombres participan de manera igualitaria en la crianza, las relaciones entre las mujeres y los hombres son mejores, estén los dos progenitores casados o vivan juntos o separados. Gracias al movimiento feminista, hay más hombres que participan en la crianza que en ningún otro momento, aunque no hemos logrado ni siquiera algo parecido a la equidad de género. Y sabemos que esta participación igualitaria hace de la crianza una experiencia más positiva y gratificante para todas las partes implicadas. Por supuesto, las exigencias del trabajo muchas veces crean dificultades para que padres y madres que trabajan, en especial los hombres, participen más en el cuidado de niños y niñas. Hasta que no veamos grandes cambios en la forma en que está estructurado el tiempo de trabajo, no vamos a vivir en un mundo donde la vida está diseñada para conceder a los hombres el tiempo y el espacio para participar en la crianza. En ese mundo, los hombres tal vez tendrían más ganas de criar a sus hijas e hijos. A día de hoy, muchos hombres trabajadores están agotados y mal pagados y aceptan con mucho gusto que una mujer se encargue de todo el cuidado de niños y niñas, aunque ella esté igual de agotada y mal pagada. El mundo laboral, en el patriarcado capitalista supremacista blanco, ha hecho más difícil que las mujeres puedan dedicarse totalmente a la crianza. De hecho, esta realidad está llevando a mujeres que podrían elegir una carrera a quedarse en casa. Hoy en día, el factor que está sacando a las mujeres de la población activa y las está devolviendo al hogar es el miedo de que estemos criando una sociedad de niñas y niños sin padres ni madres. Más que el pensamiento sexista de la dominación masculina. Muchas mujeres consideran que la competitividad de la carrera profesional deja poco tiempo para sustentar relaciones amorosas. El hecho de que nadie hable de hombres que dejan su trabajo para ser padres a jornada completa muestra hasta qué punto prevalece el pensamiento sexista sobre los roles. La mayoría de las personas en nuestra sociedad sigue creyendo que a las mujeres se les da mejor la crianza de niños y niñas que a los hombres. En buena medida, las mujeres, que por un lado criticaban la maternidad, pero por el otro también disfrutaban del estatus especial y de los privilegios que les otorgaba, especialmente en lo que se refiere a los lazos materno-filiales, no estaban tan dispuestas a ceder el lugar de honor en la crianza a los hombres como esperaban las pensadoras feministas. Bueno, otras pensadoras feministas que criticaban el determinismo biológico en cualquier otro ámbito a menudo lo aceptaban con respecto a la cuestión de la maternidad. No eran capaces de asumir plenamente la idea de que los padres son tan importantes como las madres y que pueden criar tan bien como ellas. Estas contradicciones, además del predominio del pensamiento sexista, han socavado las exigencias feministas de equidad de género en lo que se refiere a la crianza. Hoy en día los medios de comunicación de masas nos bombardean continuamente con el mensaje de que el matrimonio ha hecho una reaparición. El matrimonio nunca pasó de moda. Muchas veces, al decir eso, en realidad quieren decir que las ideas sexistas sobre el matrimonio han vuelto. Y esto preocupa al movimiento feminista porque está tan claro hoy como lo estaba ayer que los matrimonios construidos sobre bases sexistas suelen ser breves
y profundamente problemáticos. Los matrimonios sexistas tradicionales están cada vez más en boga, y aunque tienden a cultivar las semillas de la miseria y la insatisfacción que sirvieron como catalizador de la rebelión feminista en las relaciones domésticas, el factor que rompe con la tradición es que estas uniones tienden a cortarse rápidamente. La gente se casa joven y se divorcia joven. La dominación masculina patriarcal en el matrimonio y las parejas ha sido la principal causa de rupturas y divorcios en nuestra sociedad. Todos los estudios recientes sobre matrimonios exitosos muestran que la equidad de género crea un contexto de reconocimiento mutuo que genera una mayor felicidad. Y que, aunque el matrimonio no dure para siempre, sobrevive la amistad entre pares, que es la base de la unión. En el movimiento feminista del futuro pasaremos menos tiempo criticando las uniones matrimoniales patriarcales y nos esforzaremos más en encontrar alternativas, en mostrar el valor de las relaciones de pares que se basan en los principios de igualdad y respeto y en la creencia de que la satisfacción y el crecimiento mutuos son necesarios para que las parejas sean gratificantes y duraderas.